Buenas tardes. Capaz que dejamos las luces así nomás. Bueno, estamos nosotros congregados el día domingo, el día del culto. Yo te conté hace un tiempo que cuando a mí me hablaron de iglesia, yo pensé que era la misa. Mi hermana más grande, en Rivera, me dijo, voy a la iglesia, venía a quedarte con tus sobrinos, y yo fui a la casa de mi hermana porque pensé que mi hermana se iba a la misa. Porque para mí la única iglesia que existía era la iglesia católica y el único culto que existía era la misa. Pero después me doy cuenta con el tiempo de que había otra iglesia que era la iglesia evangélica. Con el tiempo me di cuenta que la iglesia evangélica tiene un montón de ramas por ahí, que está la iglesia evangélica bautista, la iglesia evangélica metodista, y que dentro de esas ramas que tiene la iglesia, cada iglesia, según el nombre que le pone al cartel que tiene en la puerta del edificio, ahí pasa a ser la iglesia Hermanos Libres, la iglesia Cristo es la Respuesta, la iglesia Paz y Vida, que fue la iglesia donde yo acepté a Jesús, la iglesia Vino Nuevo, y que ahí cada una de esas iglesias te puedes encontrar con de todo y con cualquier cosa. Pero la gran mayoría de estas iglesias lo que tienen en común es que tienen cultos, reuniones donde el funcionamiento es muy parecido a lo que nosotros hacemos. Que siempre hemos nosotros tratado de conversar por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos las cosas de la manera que las hacemos. Porque así se hace, es la tradición. Y es cierto, es la tradición. Entras en la iglesia, viene la música, viene la parte musical, alguien dirige, da la bienvenida, cantamos unas canciones movidas para aplaudir con ánimo, después unas canciones que nos llevan a buscar, uno dice primero se alaba a Dios, después se le adora a Dios, primero vienen las movidas, después vienen las lentas, y terminamos en las lentas con un ambiente lindo donde ya viene el predicador, que en este caso soy yo, y pasa a predicar el mensaje, y después del mensaje, bueno, alguna otra oración. ¿Y eso qué es? Ese es el culto. Y en la mayoría de las iglesias el culto funciona de esta manera. Y no es muy diferente de la misa. ¿Por qué nosotros tenemos cultos y no tenemos misas? ¿Por qué nosotros somos evangélicos y no somos católicos? Una vez escuché a alguien que decía, el que reformó el asunto se peleó con la iglesia católica, le lavó la cara a la iglesia católica, le sacó las imágenes de los santos, le sacó al papa y hizo la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Y en una manera, si te pones a ver, somos más o menos parecidos. No por el adorar a Jesús, sino por la manera en que terminamos haciendo nuestro culto, por la manera en que nosotros caminamos esta religión que tenemos. En el siglo XV, me voy a poner un ratitito así para de dónde viene esta reforma. Siglo XV, allá por el 1500, la Iglesia Católica, en realidad, la realidad del mundo era, lo tengo acá anotado, ya me olvidé, teocéntrica. Quiere decir que la Iglesia dominaba el poder. Sí, había reyes y había gobernantes, pero los reyes y los gobernantes necesitaban como el aval de la Iglesia Católica. Era tanto que vos, para ser rey, si vos eras príncipe y tu papá moría y a vos te iban a declarar rey, tenía que venir el sacerdote, a veces el mismo papa, a consagrarte rey para que el pueblo de verdad te diera a vos la autoridad de rey. Si el papa no te daba la autoridad, era como que no tenías la autoridad, entonces se esperaba, y había hasta peleas de que querían traer al papa para que el papa declarara que este era el rey y no este, porque el papa declaraba y era lo que se hacía porque la iglesia tenía autoridad. Con ese poder, la iglesia no solamente te decía qué tenías que pensar, sino que también te decía cómo tenías que pensar. Te decía el qué y te decía el cómo. La iglesia dominaba y determinaba todas las cosas, la iglesia católica. ¿Qué pasó? Que la iglesia católica y sus dirigentes terminaron corrompiéndose y hacían cualquier cosa, hacían lo que querían. Por ejemplo, las reuniones, las misas se hacían en latín, se hablaba el latín en Europa. Pero el latín solo lo conocían los monjes y también los nobles, los reyes. Entonces te hacían una reunión
pública en latín, y solamente los reyes y los monjes se entendían lo que estaban diciendo, pero el resto del pueblo no entendía nada porque no podía leer el latín, no sabía qué se decía en la reunión. Entonces era algo completamente, se trataba de segregar a los favorecidos con los no favorecidos. Eso era lo que la iglesia hacía. La iglesia católica tenía sus mensajes para esta gente poderosa porque la iglesia católica era poderosa. Te enseñaba qué tenías que decir, cómo lo tenías que decir, te enseñaba qué tenías que pensar y cómo lo tenías que pensar. Y si vos ibas en contra, te prendían fuego. La Biblia estaba prohibida, la Biblia en latín, solo estaba escrita en latín. El pueblo que no sabía leer el latín, no entendía el latín, si quería agarrar una Biblia tenía que aprender latín. Pero si vos como pueblo tenías la posibilidad de aprender latín y tenías la posibilidad de encontrar una Biblia, solo por el hecho de tener una Biblia en posesión ya era un delito. Abrir la Biblia y leerla estaba prohibido si vos no eras un monje. Interpretar la Biblia según tu propio entendimiento estaba prohibido por ley, era un delito. Entonces, ¿quiénes podían leer la Biblia en latín? Solamente los monjes. ¿Quiénes decían que era lo que ahí estaba escrito? Los monjes. ¿Quiénes te enseñaban lo que ahí estaba? Los monjes. Vos no tenías ningún tipo de posibilidad de leerla ni de interpretarla. Estaba mal, era un delito. En ese contexto, año 1517, Martín Lutero, dice la historia que él clava en la puerta de una iglesia, la iglesia de, que lo tengo acá escrito, Wittenberg, en Alemania, un escrito con 95 tesis. El Papa es un ladrón. Y así un montón de cosas más. Porque la iglesia, aparte de gobernar las cosas del día a día, había monopolizado el asunto de la salvación. Vos, para salvar tu alma, tenías que rendirte ¿a quién? A la iglesia. La iglesia te decía, es por fe, es por obras, es por servicio, y también ellos habían instaurado algo que se me va el nombre de la mente, que es, aparte de las donaciones, ellos plantaron la indulgencia. Y las indulgencias eran cartas que el Papa firmaba, que te vendía a vos para perdonarte los pecados en la tierra, con la idea de que con esa indulgencia, con ese perdón, ibas directamente al cielo. No importa lo que hiciste, pero si vos comprás la indulgencia, el Papa te firma ese papel y vos con ese papel te vas directamente al cielo. Si tenés un familiar que era muy malo, se murió y tenés dudas de que vaya al cielo, podés venir y comprar una indulgencia para el ya finado. Y con esa indulgencia firmada por el Papa, el finado que merecería ir al infierno se iba directamente al cielo. Esa era la idea y eso era lo que la Iglesia Católica enseñaba y vendía. Porque viste todos esos templos majestuosos que están por toda Europa, todos esos templos majestuosos fueron pagados con el dinero que la iglesia recaudaba y mucho de ese dinero fue por el éxito de la venta de estas indulgencias. Vos hacías lo que quisieras, si tenías dinero, comprabas la indulgencia y eras libre de cualquier pena. Porque la iglesia dominaba, no es que te agarraba la justicia. No. Yo tengo la indulgencia firmada por el Papa. No hay justicia que pueda venir a llevarme preso, a detenerme, porque yo fui perdonado. Pero usted asesinó a miles, pero pagué la indulgencia. No me podés condenar por eso. ¿Se entiende? Porque el tema estaba completamente mezclado y la iglesia mandaba. La justicia estaba determinada por la iglesia. En ese contexto, Martín Lutero, que era un monje alemán, dice, no, esto está todo mal. Martín Lutero, que puede leer la Biblia, que interpreta la Biblia, dice, esto está mal, la salvación es por fe. No es por dinero, no se puede comprar con dinero, ni siquiera se puede comprar con servicio, porque era algo que la Iglesia Católica también te decía. Si vos te portás bien, si vos nos traes donaciones y si vos pintás la iglesia, eso suma para que te vayas al cielo. Entonces, si vos trabajás acá gratis, todo eso el Señor está mirando y está anotando en la libreta y estás comprando el pasaje. Así que seguí trabajando para la iglesia, seguí sirviendo, seguí haciendo tareas, que eso sirve. Martín Lutero dice, no, eso es todo mentira. Lo que la Biblia dice que es por fe. No importa si lo trabajaste, no importa si lo serviste y mucho menos si lo pagaste. Es por fe. Martín Lutero también en una de esas tesis dice, no precisamos un intermediario. Las personas no precisan un intermediario entre Dios y ellos.
Cada persona tiene derecho de leer la Biblia y de interpretarla y de comunicarse directamente con Dios. Eso estaba todo en la tesis de Martín Lutero. Imagínate, creo que en 1517 lo escribe, en el 1520 el Papa dice que Martín Lutero es un hereje y lo excomulga de la Iglesia Católica. Pero para ese 1520, que ya habían pasado 3 años, algunos nobles alemanes estaban de acuerdo con Martín Lutero. Y decían, Martín Lutero tiene razón. Y ahí yo cuando leía esto pensaba, estos nobles, esta gente rica, que le da la razón a Martín Lutero, y cuando la Iglesia Católica dijo que era un hereje, y lo excomulgan, no es que, bueno, vos sos un hereje, no podés entrar más acá. No. Si vos sos un hereje, te vamos a prender fuego. Pero no lo prendieron fuego porque estos ricos que estaban de acuerdo con Martín Lutero, se lo llevaron y lo escondieron. Y pensaba, ¿por qué estos ricos lo llevaron y lo escondieron a Martín Lutero? Porque se convirtieron. Y ahí pienso, no, esto es todo política. Nosotros tenemos unos gobernantes que están amparados por una iglesia católica corrupta y nosotros que tenemos que someternos a estos gobernantes que están amparados por el poder de la iglesia católica, lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Para que estos no nos gobiernen más y seguir sometidos al poder de estos políticos, vamos a quitarle poder a aquello que los ampara, que es la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica pierde poder, estos ricos pierden poder y nosotros, que también somos ricos, podemos empezar a hacer lo que nosotros queremos, ¿entiende? Sin tener que rendir cuentas a este grupo de personas que nosotros sabemos que son todos corruptos. Entonces esconden a Martín Lutero y Martín Lutero, ¿qué hace? Aprovechando que estaba la imprenta, imprime, traduce primero la Biblia del latín al alemán y después imprime la Biblia en alemán. ¿Para qué? Para que todas las personas alemanas tuvieran la oportunidad de leer la Biblia e interpretarla. Las enseñanzas de Martín Lutero empezaron a ser seguidas por muchos. Esto terminó en una guerra, un conflicto en contra de los campesinos en contra de los nobles. Esto terminó en una guerra. Pero después esto empieza a desparramarse, sale de Alemania, se va para los Balcanes, se va para Finlandia, Noruega, todos esos lados, termina en Francia. El cristiano protestante, el cristiano evangélico empieza a ser conocido en toda Europa. Año 1500. 500 años después, terminamos en lo que estamos nosotros, 523 años después, 500 años porque era en el 1520. Vos fíjate que ellos tenían la iglesia católica con sus misas y dijeron, eso está mal, el Papa está mal. Las imágenes están mal porque está escrito. Cada uno de nosotros no necesita un intermediario. Cada uno de nosotros puede leer la Biblia, debería de leer la Biblia. Es casi una obligación leer la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios directamente de quien la escribió. Tenemos la sabiduría y la inteligencia para interpretar lo que está escrito. Eso fue algo revolucionario, pero en el momento de llevar a cabo, de vivir el cristianismo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a tener una reunión el domingo. ¿Por qué? Y porque ¿cuándo se hacen las misas? Los domingos. Nosotros venimos de juntarnos los domingos a la misa. Ahora que no vamos a tener la misa los domingos, ¿qué hacemos? Y bueno, tengamos culto. ¿Cuándo? Y los domingos. Y vamos a hacer una reunión los domingos. Y no hablo solamente por el día de hacer la reunión, sino por la reunión en sí. La Iglesia Católica tiene templos, tiene catedrales. ¿Y nosotros qué hacemos? Y nosotros vamos a tener que tener nuestros templos, nuestras catedrales. ¿Por qué? Porque ya no somos Iglesia Católica, somos Iglesia Evangélica. Y la Iglesia Católica tiene templos. ¿Y nosotros no vamos a tener templos? Claro que tenemos que tener templos. ¿Por qué tenemos que tener templos? Porque venimos de tener templos. Entonces vamos a seguir teniendo templos, solo que le cambiamos el cartel de adelante. Y nosotros terminamos después, por tradición, por cultura, porque esto fue hace 1500 años, y hace 1500 años la Iglesia Católica ya era la Iglesia con sus catedrales y con sus misas, y terminamos saliendo de una idea, pero continuamos caminando en lo que es conocido. Ahora yo te voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, ahora que nosotros tenemos la Biblia y que podemos interpretar la Biblia, yo te voy a leer un verso de lo que fue la iglesia que Jesús preparó. Hechos capítulo 2, verso 42. Y esto está escrito en la Biblia. Nosotros que somos cristianos lo vamos a leer y después vamos a mirarnos a los ojos.
Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud, Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Hasta ahí. Esto era la iglesia que empezaron los apóstoles. Jesús muere, resucita, se va al cielo, los apóstoles quedan en el lugar de Jesús, predican el Evangelio, las personas empiezan a creer en su predicación, y ahí se forma la iglesia. La iglesia es todo aquel creyente en Cristo Jesús. Si vos lees el Nuevo Testamento, te das cuenta que la iglesia no era el cartel que tenía enfrente de la puerta. La iglesia era los cristianos de determinado lugar. Entonces ellos nos verían ahora a nosotros y dirían: ¿ustedes son la iglesia del barrio sur? Y nosotros le diríamos: yo qué sé, sí, no, porque yo soy del barrio sur, Ernesto es del barrio sur, pero Sandra no es del barrio sur. Entonces acá nosotros tenemos gente, somos la iglesia del barrio sur, pero también está la iglesia de Malvin, y también está la iglesia de... ¿qué barrio somos, Álvaro? De Flor de Maroñas. ¿Y de qué barrio somos, Claudia? Villa Española. Villa Española, ¿te das cuenta? Nosotros somos la iglesia de donde ellos se determinaban por zonas. La iglesia de Corinto, la iglesia que está en Efeso, la iglesia que está en Filadelfia. No existía una puerta con un nombre que dijera: aquí la iglesia del barrio sur. No, porque ni siquiera, si pudiéramos decir somos la iglesia que está en el barrio sur, tampoco, porque yo soy la iglesia que está en el barrio sur, pero Claudia no es la iglesia que está en el barrio sur. Claudia es la iglesia que está en Flor de Maroñas o en Villa Española. Villa Española, ¿no? La iglesia, dice, cada uno de los que creía, esa iglesia, tenían esas características que te acabo de leer. Y te las leo de vuelta porque son una locura. Son una locura para mí, esto es opinión personal. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso no es una locura porque es estudiar lo que los apóstoles enseñan. Entonces, ¿qué hacían ellos? No tenían la Biblia escrita como la tenemos nosotros, pero si la tuvieran, la leían mucho. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, leían lo que está escrito. Y leían lo que está escrito, y leían lo que está escrito, y leían lo que está escrito, y leían lo que está escrito. Dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tampoco es una locura que nosotros estemos, como dice el verso, perseverando en la comunión. Nosotros perseveramos en la comunión. El domingo. Vos te das cuenta que nosotros agarramos lo de los católicos y lo trajimos al evangélico y hicimos más o menos lo mismo. Perseveramos en la comunión, el domingo. Porque yo sé que algunos de nosotros hacemos algo más y perseveramos en la comunión unos con otros algún día más. Pero como cuerpo, nosotros tenemos el día de la iglesia, que es el día domingo. Y algunos de nosotros quizás, pura y exclusivamente, nos vinculamos con otros cristianos el domingo.
Porque en la semana tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo 2 trabajos, tengo mi familia. Y es cierto, no me da el tiempo para vincularme con la iglesia. ¿Qué querés? Si salgo de un trabajo, entro en otro trabajo, salgo de mi segundo trabajo, tengo que ir a hacer el estudio, salgo del estudio, voy a mi casa, hago las cosas. Y en la semana estoy así como loco, y un día a la semana voy a tener esto que es la comunión, porque es el día de Dios, el domingo del culto. Pero en la iglesia esta dice, perseveran en la comunión unos con otros. El verso 43 dice que sobrevino temor porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y acá viene el verso 44, que es todo un tema porque se mete con nuestro dinero, con la plata. Y yo ya he escuchado personas hablar acerca de esto para manipular al creyente y de alguna manera coercer o coaccionar al creyente para que el creyente dé el dinero a la autoridad, que en esta casa sería yo. Entonces era como yo coaccionándolos a ustedes, tratando de manipularlos con este tipo de versos para que ustedes me traigan su dinerito a mi bolsillito, porque yo soy el siervo de Dios. El verso dice, 44, todos los que habían creído estaban juntos. Es re difícil que este verso se cumpla en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo hacemos todos nosotros para estar juntos? Y también he escuchado de gente manipulando este verso y sacándole dinero a la gente y haciendo que los hermanos vendan sus casas con la promesa de que vamos a hacer, y esto lo vi en la tele aquí en Uruguay, tremendo, un pastor que hace que sus fieles vendan las casas que tienen, que traigan el dinero al pastor, porque el pastor va a comprar un terreno donde va a edificar casas y vamos a hacer, gente, vamos a hacer la comunidad vino nuevo, voy a comprar un terreno y cada uno va a tener su propia casita y vamos a vivir todos juntos los hermanos, no va a haber robo, no va a haber violencia, vamos a estar entre nosotros y cantando las alabanzas en la mañana y va a ser re lindo. Y vos vas, creés en el pastor Juan Pedro, vendés tu casa, mire, traes el dinero del pastor Juan Pedro para que el pastor Juan Pedro edifique ese terreno del cielo, y después se desaparece el pastor Juan Pedro, todo, y te quedaste sin casa, te quedaste sin nada, porque el verso 44 dice algo que es cierto, que el pastor haga eso y que utilice la palabra para robarte, no elimina el hecho de que lo que está escrito por Dios. Y era así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios. ¿Cuál era la iglesia? Esta era la iglesia. ¿Cómo era la iglesia? Después que creían, había como un cambio en su visión del mundo, había un cambio en su visión del mundo, y ya ese egoísmo que yo creo que para nosotros es tan establecido y se nos enseña, ese egoísmo, esa preocupación por nosotros mismos, esa enseñanza de que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y si vos no te preocupás por vos, nadie se va a preocupar por vos, y si sos muy bueno, sos tonto, todas esas cosas llevan a que uno se preocupe por uno mismo, pero parece que esta gente cuando creía decían, bueno, ahora no se trata más de mí. ¿Quiénes son los otros que creen? ¿Quién es la iglesia? Estos son la iglesia. Entonces yo voy, vendo mis pertenencias y las traigo acá y empiezo a repartir y ya no tengo casa, entonces me voy a vivir contigo y vos me abrís la puerta y yo ahora paso a vivir contigo. Y cuando yo leo esto hoy en el Uruguay del 2023, digo, es una locura. Esto es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque yo no sé, yo me imagino así, me hago este planteamiento. Yo no sé qué clase de personas eran estas. Pero imagínate hacerlo hoy. Ellos no conocen a los uruguayos, se ve. No conocen a la gente que hay acá, en el barrio sur, en el barrio Maroñas, en Villa Española, en Malvin, ¿no? Ellos no saben lo que es vivir acá. Con la manga de avivados que tenemos en este país. Con la manga de atrevidos, faltas de respeto, fascinerosos y podría decir un montón de cosas, engañadores, gente, acá te matan por unos pesos en una parada de ómnibus y vos querés hacer que esto sea una cosa real. Ahí yo pienso, esto debería de ser gente muy buena, ¿no? Que hasta el más malo de ellos, para nosotros sería gente buena. Porque si viven de esta manera, venden sus propiedades, traen la plata y la reparten. ¿Dónde viste, no?
Si uno está como loco tratando de conseguir dinero para comprarse la casa propia, y acá dice que hay un relato de que la gente vendía sus bienes, sus propiedades, lo suyo lo vendía para poder repartir con los hermanitos. Y nosotros hemos visto gente que es capaz de levantar las manos, tatuarse un Jesús en la frente y que son tremendos bandidos mentirosos, que lo único que quieren es robarte la plata. Te estaba diciendo recién que un pastor seduce o coacciona o influencia a otras personas para que vendan sus casas para robarles el dinero. ¿Un predicador hace eso? ¿Y cómo nosotros vamos a querer vivir lo que está escrito acá? El tema es, yo entiendo que la maldad es la maldad y que los seres humanos somos capaces de hacer cualquier aberración, pero lo que está escrito. Y la iglesia es esta, la que está escrita acá. Que nosotros vengamos el domingo y nos juntemos acá, no nos hace iglesia. Es más, estoy convencido que si cualquiera de estos apóstoles, Juan, Pedro, Santiago, Mateo, cualquiera de ellos saliera y tuviera la posibilidad de venir y ser trasladado desde allá, desde el año que está viviendo, hasta acá, y lo sentáramos acá, él quedaría así mirándonos y diría, ¿y qué están haciendo ustedes? ¡Estamos siendo iglesia, Pedro! Y él miraría así y diría, ¡ah! ¿Y después de acá qué hacen? Y después nos vamos cada uno de nosotros para nuestra casa. ¡Ah! Ustedes no viven juntos. No, estás loco. De hecho, viví con aquel. Yo lo saludo y le digo, gloria a Dios, hermano, Dios lo bendiga, pero no quiero ni verlo. Porque vos no sabés qué clase de persona es esta. Un mentiroso. ¿Viste aquel que está allá levantando las manos? Ese es tremendo mentiroso. Por decir mentiroso, algo liviano, pero podría ser un montón de cosas de ese hombre. Un perverso, un degenerado, y así, está ahí. Yo no sé cómo no le cae un rayo de arriba. Y aquel que está allá, aquel le pega a la esposa, y maltrata a los hijos. Y aquel es un borracho. Y aquella señora de allá engaña al marido con este que está acá. Y todos nosotros sabemos, yo no quiero a esa gente en mi casa, yo no me voy a dar con ellos, porque yo los soporto, porque ellos entraron acá y están adorando a Dios. Porque en la iglesia tenés de todo. Y Pedro estaría ahí y entonces, no entiendo cómo hacen ustedes. No entiendo cómo es. ¿Y cómo es? Porque vos vivís en un apartamento y aquel no tiene casa. ¿Cómo hacen? Y sí, pero ¿qué querés? ¿Qué querés que haga? ¿Que venda el apartamento y que alquile una pensión para ir juntos? Ay, Pedro diría, nosotros hacíamos cosas parecidas como esas, sí. Y vos dices, no, Pedro, pero en tu tiempo, era una cosa loca, ahora no se hace. ¿Y por qué no hacen? Porque vos sabés la cantidad de gente, Pedro, que puede venir acá a llorarnos y a decirnos que están pasando necesidad y que en realidad tienen más dinero que nosotros. Pero lo único que quieren es poder aprovecharse de nosotros y conseguir de nosotros algo para no tener que gastar el dinero que ellos tienen. Te conté yo la historia de gente que venía con un recibo de luz pidiendo dinero para pagar ese recibo y que se le daba el dinero para pagar la luz y después te enterabas que esa persona no tenía casa y que ese recibo lo había agarrado de abajo de una puerta mientras venía a la iglesia. Y agarró el recibo de abajo de la puerta de algún vecino y llegó acá y dijo, ay, preciso 3.000 pesos porque me cortan la luz. Bueno, no, que no te corten la luz, hermanito, Dios te bendiga, tome la plata para la luz. Y el tipo se fue y tiró la boleta, porque no era la boleta de la casa de él, si él no tiene, no le importa, él no era. Pero ¿qué hizo él? No, Pedro, vos no sabés que acá hay gente que dice que es de Dios, pero que en realidad no es de Dios. Nosotros no podemos confiar como ustedes confiaban. Nosotros no podemos arriesgarnos a abrir la puerta de nuestra casa y decir, vengan hermanitos de Jesús, porque se nos llena de ladrones, Pedro. Se nos llena de ladrones, Pedro. Nosotros lamentablemente no podemos hacer esto. ¿Y es cierto o no es cierto? Que si vos das la mano te agarran el codo. O por lo menos es una idea que tenemos nosotros, ¿no? Diste la mano, te agarran el codo, un día dijiste que sí, y ahí ya todos los días vienen. ¡Me tenés que dar! ¿Y por qué te tengo que dar? Porque me tenés que dar. Porque vos sos de Cristo. Yo soy de Cristo, te tengo que dar. Y vas a dejar un hermanito con hambre. ¿Hermanito de quién? ¿No? Pero mi tema es que pase todo esto que está pasando, no elimina que lo que está escrito y que esta fue la iglesia original. No quita que ellos
hicieron lo que hicieron y vivían como vivieron. Ahora, yo pienso, estos eran todos buenos y mirá, no eran todos buenos. Yo te leí hoy hasta el libro de Hechos capítulo 4 y leí hasta el verso 35. Mirá lo que dice el verso 36. Cuando dice el verso 35 que vendían todo y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mirá el verso 34 y 35. Verso 34, la gente vende sus posesiones, sus casas, sus tierras, sus autos, lo trae al pie de los apóstoles, ¿no? Se lo traen a Juan Pedro. Vos vendiste tu casa, vendiste tu auto, vaciaste la cuenta del banco y me la trajiste a mí. Y el verso 35 dice, y Juan Pedro repartía a cada uno según su necesidad. ¿Según la necesidad de quién? ¿De los necesitados o de Juan Pedro? Yo he escuchado predicaciones o cuando uno dice, vos tenés que dar el diezmo y la ofrenda y después olvidarte, porque la plata vos se la diste a Dios. Y si el pastor se la gasta en McDonald's, a vos no te importa, porque vos le diste la plata a Dios, que el pastor se encargue de darle cuentas a Dios. ¿No? Yo lo viví. Y vos comes arroz y yo como McDonald's y a vos no te tiene que importar porque vos diste para Dios y que Dios se encargue de enjuiciarme a mí. Entonces está, que el pastor haga lo que quiere. Imagínate acá el verso 35, vos repartís tus bienes, me los das a mí y ahí te quedás confiando en que aquel al que vos le diste el dinero lo va a repartir honestamente y según la necesidad de la gente. Que no se lo va a quedar para él, por lo menos vas a pensar eso. No se va a comprar una casa el pastor con mi dinero, ¿verdad? No, se lo va a dar a los viudas y a los huérfanos. ¡Ja! Verso 36. Mirá el contexto. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación le pusieron a este José, le empezaron a llamar el Bernabé. Levita, músico, natural de Chipre, dice así el verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El Berna tenía un terreno allá en Maldonado, precioso terreno, daba parte a la ciudad, un montón de hectáreas, las vendió el Berna. ¿Y qué hizo el Berna cuando las vende? Trajo todo el dinero, miles de dólares, íntegro, se lo deja acá a Juan Pedro para que Juan Pedro gaste en la obra del Señor como quiera, según la necesidad de cada hermano. Y ahí no soy yo, les digo a ustedes, tengo los miles de dólares del Berna, un aplauso para el Berna. ¿Quién tiene necesidad? Ninguno de ustedes, bueno, entonces yo me voy a quedar con la plata acá guardada para cuando venga alguien con necesidad. No, ¿quién tiene necesidad? ¿Quién precisa parte de los dólares del Berna para pagar alguna luz o algún agua o alguna cuota atrasada? A mí me viene bien. Yo no sé si... Pero bueno, ¿y ahí qué haríamos? Bueno, cada uno de nosotros, gente, bueno, vamos a poner, escriba ahí cuál es su necesidad. Porque ¿para quién trajo la plata el Berna? Para nosotros, justamente vos viniste la primera vez acá a la casa y el Berna trae la donación y vamos a ver cómo te podemos ayudar a vos. Porque es un montón de plata la que trajo el Berna. Y ahí vamos a ver y a ver, vamos a repartir entre nosotros. Pero mirá lo que dice, hasta acá buenísimo, ¿ves? Gente buena. Y ahí yo digo, claro, esta gente era toda gente buena. Pero mirá lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 5, el verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad también. ¿Viste? José tiene una heredad y Ananías tiene una heredad. La propiedad de Ananías, pleno balneario argentino, da a la arena, precioso lugar. ¿No te gusta balneario argentino? La Paloma, precioso tierra allá en La Paloma, precioso lugar, lo venden Ananías y Zafira, dice el verso primero. Verso 2, lo vendió en miles de dólares. ¿Cuántos dólares vendió el terreno? 1,5 millones. Flor de terreno. ¿Poca plata te parece? 2 millones. 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Un europeo muy rico. ¿No crees que es europeo? ¿Chino? Un chino. 2 millones de dólares. Dice el verso 2. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, vamos con los 2 millones de dólares a llevarle a Juan Pedro. Ellos estaban acá cuando lo hizo el Berna. 2 millones de dólares. ¿Cuánto vendió el Berna su terreno en Maldonado? 1,5 millones. Me lo trajo acá,
y lo repartimos entre nosotros y todavía nos quedan unos pesitos para seguir repartiendo. Todos contentos con Berna, lo amamos a Bernabé. Me pagó la cuenta de Oca vencida, un genio. Pedí si podían comprarme pintura para pintar la cocina, un genio porque sacaron de la plata del Berna. Ni siquiera lo tuve que pintar yo porque con la plata de Bernabé le pagamos a gente que necesitaba y fueron a pintar. Bernabé, viene Berna y ahora vienen Ananías y Zafira. Pero cuando Ananías y Zafira venían caminando con los $2 millones, venían entre ellos y decían, qué cantidad de plata, ¿no? Sí, la verdad que no pensé que era tanto dinero junto, tanto papelito verde junto, ¿no? Déjame oler. Ay, qué raro el olor del dólar. Y si agarramos un fajito de esos de 200.000 y lo guardamos. Bueno, para agarrar un fajito de 200.000, ¿cuánto fue que llevó el Berna? 1,5 millones. Ya nosotros llevando 1.600.000, ¿cómo quedamos? Como unos jeques, sacá 400. Toma, guarda ahí en la cartera, vamos con 1.600.000 y dice el verso 2. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice, Ananías, este relato también ha sido muy utilizado para poner miedo en la gente y para darle a la gente una enseñanza que está equivocada. Y ahora yo te hago el relato y después te hago las dos enseñanzas. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que escucharon. 1,6 millones ahí. Ananías, mentiroso, mentiste a Dios, no a los hombres. Y la gente todo mirando acá, Ananías muerto. 1,6 millones acá, Ananías muerto. La enseñanza equivocada es, ¿sabes por qué mintió Ananías? Porque robó 400.000. Si lo vendió en 2 millones, tenía que traer los 2 millones acá, al altar. No se cae. Al altar, a papá. 2 millones, ¿por qué? Porque lo vendió en 2 millones y tenía que traer 2 millones. Así que si usted vende en 2 millones, no le robe a Dios, tráigame toda la plata para acá. Ese es el engaño. Y ahí dice, no, porque si vos ganaste 1.000 y querés dar el diezmo, no des 90, da 100, porque si sacás esos 10 te vas a enfermar y te vas a morir. Y entonces la gente agarra miedo y agarra un pesito y dice, yo no me quiero morir como Ananías, como predicó el pastor, y vienen y le dan para no morirse. Yo no quiero robarle a Dios, dice la gente, entonces da por miedo. Pero la realidad no es esa. Ananías no se murió por agarrar 400.000, porque Pedro le dice algo que es bien claro. Ananías, ¿por qué decidiste mentirle al Espíritu Santo? ¿De quién era el terreno antes de venderlo? Era tuyo, Ananías. Y después de haber vendido, ¿de quién era la plata? Era tuya, Ananías. Y acá hay todo un antagonismo, porque viste que a nosotros nos gusta decir, mi vida y mi dinero son del Señor. Yo solamente le doy al Señor, yo le devuelvo al Señor lo que el Señor me ha dado. Mi plata es de Dios. Y Dios dice, no, tu plata es tuya. Si yo a mi hija le doy 100 pesos y después le digo, dame los 100 pesos que te di, mi hija me mira y me dice, no, son mis 100 pesos. ¿Pero quién te los dio? Pero son míos. Tenemos una latita donde nosotros le pusimos toda la vida moneda. ¿De quién son las monedas que están en la lata? De ella. Y si yo voy a agarrar, ¡no agarre mi lata! Porque es la lata de ella, son las monedas de ella. Luana tiene bien en claro lo que a nosotros nos quieren hacer creer que no es así. Lo que está en tu bolsillo es tuyo. Dios te lo dio, pero es tuyo. No es más de Dios, es tu dinero. Y Pedro le dice bien en claro a Ananías, ¿de quién era el terreno, Ananías? De Dios, no tuyo. Y cuando vendiste el terreno, ¿de quién era la plata? De Dios, no tuya. Tuyo era el terreno, tuya era la plata. Mentiste porque dijiste, vendí un terreno en 1.600.000. Y acá les traigo toda la plata de la venta. Mentira. Lo vendiste en 2 millones. ¿Por qué nos mentís? El problema no es la plata que está trayendo, el problema es el engaño, es la mentira. Vos te pensás, Ananías, que si vos traías 1.600.000 y nos decías, vendí el terreno en 2 millones y traigo para repartir entre todos ustedes, mis hermanos, 1.600.000. Nosotros te vamos a mirar a Ananías y vamos a decir,
qué malo lo tuyo, qué egoísta, ¿y qué vas a hacer con esos 400.000? ¡Ja! ¡No! 1.600.000, todavía no terminamos de gastarnos lo de Bernabé, no terminamos de repartir lo que nos trajo Bernabé, y ahora el hermano Ananías nos trae 1.600.000 más. Pero ¿cuál era el temor de Ananías? Que Ananías, así como Bernabé dio todo, él también quería dar la impresión de que estaba dando todo, pero en realidad no estaba dando todo. ¿Tenía derecho de guardarse los 400? Por supuesto que tenía el derecho de guardarse los 400. El tema es que él mintió. ¿Por qué? Porque en este contexto en el que está esta gente viviendo, la honestidad es algo capaz que hasta más importante que la generosidad. Venís mintiendo, Ananías. Por eso se muere Ananías. No es porque le robó a Dios él no le robó nada, porque la plata era de él. Lo que pasa es que él mintió, quiso engañar. Y vos fijate cómo es que mintió y quiso engañar en esto, porque sigue diciendo el verso. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira. No sabía lo que había sucedido, Zafira. Viene Zafira y dice, ¿no vieron aranas? No, nadie le dice nada, todos así mirando. Y dice, entonces Pedro le dijo, Zafi, decime, negra, ¿vendiste en 1.600.000 la heredad? Y ella respondió, claro, por supuesto, 1.600.000. Y Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes de enterrar a Ananías, se encuentran con Zafira y ahí dice otro y a enterrar ahora a Zafira. ¿Te das cuenta que Pedro le pregunta a ella? Le da la oportunidad, ¿nos vas a mentir también a nosotros? Zafira podría haber dicho, no, lo vendimos en 2, lo que pasa es que yo me quise quedar con 4 porque, por las dudas. Y ahí Pedro le iba a decir, bueno, bárbaro, lamentablemente el otro mintió y se murió. Pero los 400 son tuyos y haz lo que vos quieras, gracias por el 1.600, pero ahora ella que dijo, no, fue en 1.600, otra mentirosa más, ¿qué necesidad tenías de mentir? Y no es solamente la mentira, sino es esa pantalla, esa personificación de algo que no es real. Ese es el punto. Ese es el dilema con el Espíritu Santo y con esta iglesia. ¿Qué es? Yo vengo a este lugar a presentarme tal cual soy. Yo soy esto. Lo importante es que ustedes me conozcan a mí. Yo soy así. No hay lugar para pantallas, no hay lugar para máscaras. Yo soy así, esto es lo que tengo, ustedes lo conocen, capaz que no lo puedo vender, nadie me lo quiere comprar, pero es así, es mi casa, es lo que tengo para ofrecer. Y ahí yo digo, vos fíjate, no era que todos en este entorno eran todos buena fruta, porque Ananías y Zafira querían aparentar, ellos de igual manera, yo digo, qué gente, porque vendieron el terreno. Por aviso había leído que Bernabé era un hombre que tenía mucho dinero. Bernabé no tenía tanto dinero, pero las tías del Berna tenían mucha plata. Y parece que las tías del Berna tenían muchas propiedades, acordate, él venía de Chipre, allá. Y entonces, en este libro que yo leía, decía, no era que Bernabé, mirá, el Berna no tenía nada, y él, parece que él era un tipo adinerado, y dijo, che, yo tengo dinero. Mis tías, que no tienen hijos, me mantienen a mí, me ayudan, ellas tienen dinero, yo dinero no tengo problema de dinero y todavía tengo este terreno, voy a vender este terreno para traerlo acá a la iglesia. No es que, mirá, el loco tenía un solo terreno y lo vendió y después se quedó sin nada, desamparado, no. Hay toda una historia atrás de eso. De igual manera yo pienso, wow, gente, Bernabé vendió un terreno para regalarlo, ¿no? Claro, vendémoslo para mí. Y todavía después Ananías y Zafira también vendieron un terreno. Y también lo trajeron. Pero el tema no es solo que lo traigan. Ellos lo hicieron, pero de igual manera, por más que ellos hicieron algo que para mí es maravilloso, desprenderse de algo y traerlo para repartir, no lo hicieron en completa honestidad. Y ahí yo veo a esta gente y digo, ¿cómo esto podría? ¿Por qué esta es la iglesia
que Jesús dejó. Hechos capítulo 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, en que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué hubo? Murmuración. ¿Qué es murmuración? Que se ponen a hablar de vos. Se ponen a hablar de vos a tu espalda. Empiezan a criticarte. ¿Quiénes? Los hermanos. No era que era gente irreal, era gente común. Ananías y Zafira querían aparentar un poquito, cuenta el cuento que se mueren. Si es literal que se murieron, sí, nosotros lo podríamos tomar figurativamente y decir, mirá, la imagen de Ananías y Zafira se murió cuando nos dimos cuenta de que nos mintieron. ¿Viste eso cuando vos tenés una perspectiva o una idea de una persona y después te das cuenta que esa persona te miente? Como que se muere algo ahí. Esa persona ya no es la que te dijo que era porque vos ya te diste cuenta que te miente. Bueno, Ananías y Zafira querían aparentar algo que en realidad no eran. Acá el verso 1 del capítulo 6 dice que los discípulos murmuraban entre sí, estaban quejándose, se juntaban para quejarse de los otros, y decían, mirá, nos están desatendiendo, ¿viste? Ellos se están quedando con la plata del Berna y se la gastan en ellos, y a nosotros nos dan poquito, y ellos gastan más, y vos decís, uy, todo problema de familia, ¿no? Ay, estás favoreciendo a aquel, tenés tu preferido. Un hijo le dice al padre, ay, porque vos preferís a mi hermano, y el otro se va y dice, ay, sí, y porque son las cosas que son gente común. No eran gente diferente a nosotros. Hebreos capítulo 9, capítulo 9, verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, el Berna, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Dice el verso 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso porque se enteraron de que lo querían matar. Pero este relato dice que Pablo, que ahora es Pablo, que antes era Saulo, asesino de cristianos, Saulo llevaba preso a los cristianos. Saulo se convierte al Evangelio, empieza a creer en Jesús y ahora es un hermano, pero va a Jerusalén y como todo hermano, ahora Pablo quiere juntarse con los que son iglesia. Y los que son iglesia, ¿qué hacen? Le tienen miedo y se esconden. Venía Pablo diciendo, hermano, del camino eres tú. Y ellos me decían, ¿quién? ¿Yo? No sé de qué me hablas, me tengo que ir. Y se iban. No le decían, ¡ay, sí, hermano en Cristo, viva Jesús! No le decían nada. ¿Por qué? Porque esta persona que ahora aparece a golpear mi puerta era el que antes se llevaba preso a los cristianos. Ahora dicen que él se convirtió. Te digo esta reflexión porque esta gente era como nosotros. Ellos también tenían miedo, también desconfiaban, también se mentían y también se quejaban y se criticaban unos a otros. No eran muy diferentes a nosotros. ¿A qué voy con esto? Que esto que nosotros hacemos los domingos, que le llamamos culto, no representa a la iglesia. Nunca tendría que haberlo representado. Y no lo representa. Nunca nosotros tendríamos que haber creído que lo que venimos a hacer los domingos es porque somos cristianos. Ni nos hace cristianos, ni nos representa como cristianos. No. ¿Qué es lo que nos representa como cristianos? Según nosotros sí, porque vos vas a los domingos a la iglesia, entonces sos cristiano. ¿Dónde vas los domingos de tarde? Voy a la iglesia. ¡Ay, sos re cristiano! ¿Vas muy seguido? Voy todos los domingos. ¡Ah, sos cristianísimo! Pero en realidad, eso es lo que nosotros pensamos que nos hace cristianos. Venir una vez por semana y juntarnos y cantar una canción o dos o tres y escuchar un mensaje de un predicador. Pero eso no nos hace cristianos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos según Cristo? La vida cotidiana, el compartir, el estar juntos, el compartir todas las cosas. Eso te hace cristiano. Esa es la vida del cristiano que Jesús está mirando. Y ahí es cuando yo creo que está el desafío.
¿Cómo nosotros podríamos hoy, en el año 2023, con el contexto que nosotros tenemos de vida, cómo nosotros podríamos llevar a la realidad esto que está escrito, que Jesús dice que es la iglesia? Porque yo creo que nosotros, ¿por qué optamos por este formato de iglesia? Porque es más fácil y más cómodo. Yo vengo, hablo contigo el domingo, después vos te vas y te veo el próximo domingo. ¿Cómo te va vos el lunes? No sé, si no me entero mejor, menos problemas para mí. ¿Cómo te va el martes? Y yo qué sé, no sé, yo te voy a ver el domingo. ¿Y cuál es el vínculo? No existe el vínculo. Sé que nosotros hemos intentado, la mayoría de nosotros nos conocemos, buscamos vernos entre semana, buscamos tener un vínculo más allá del domingo de culto, porque solamente reunirnos en el domingo de culto sería un error. Porque ¿qué es lo que Jesús ve como la iglesia? La iglesia es una familia donde están todos juntos y donde tienen en común todas las cosas. Ahora, para mí, capaz que es mucho más fácil venir, como dicen algunos, yo voy a la iglesia, me alimento y ahí yo puedo vivir mi vida alimentadito hasta el próximo domingo que vaya a la iglesia a comer de vuelta. ¿Y quién es el que se sienta atrás tuyo? No tengo ni idea. ¿Y quién es el que se sienta adelante? No tengo ni idea. ¿Y quién es aquella muchacha que está allá de negro? No tengo ni idea. ¿Y quién es aquel hombre que está allá de camisa? No tengo ni idea, no quiero saber. Yo voy a cumplir con Dios. Eso es una fantasía, es un error. Es mucho más cómodo y es mucho más cómodo. ¿Fuiste a la iglesia? Fui a la iglesia. Voy fielmente, gloria a Dios. ¿Y a quién conoces allá? Ah, conozco al pastor, conozco a la pastora, porque eso es tradición, todo el mundo llega, conoce al pastor y a la pastora, y después ¿a quién más conoces? No, a nadie más, yo estoy muy ocupado, no quiero conocer a nadie. ¿Sos iglesia? Sos nuestra iglesia, Uruguay 2023, pero ¿somos la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento? Somos iglesia de Cristo del Nuevo Testamento cuando vos y yo nos arriesgamos no solamente a ver a la gente, sino a conocer a la gente y a compartirnos con la gente. Ahí viene el miedo, ¿o no? Dios te dice, vos tenés que venir, conocerme a mí y compartirte con el resto de la sociedad. Me van a robar. Me van a robar, Señor. Ya me lo hicieron antes, me van a volver a robar. Si yo abro la puerta, me van a robar. Si yo vendo mi heredad para repartirlo, voy a terminar dándole plata a los ladrones, porque van a venir y me van a mentir, y yo por decir que tengo, ya le di a esta hermana que si necesitaba, ¿cómo no le voy a dar a este? Y yo qué sé, tengo que pedirle prueba, pero ¿y si es hermano? ¿Cómo voy a dudar de la palabra del hermano? Tengo que darle, porque va a ser tan descarada una persona de venir y mentirme en la cara que tiene que pagar la luz y en realidad no tiene que pagar nada. Sí, ¿y yo qué voy a hacer? Y me voy a dar, y me robó, y es imposible hacer esto hoy, Señor. No es imposible. Es más, si fuera imposible, el Señor ni lo hubiera escrito. Esta es la iglesia, esto es a lo que el Señor nos desafía. Ahora, fíjate que Ananías y Zafira quisieron mentir y el Espíritu Santo lo reveló de una manera, dice el relato, muy sorprendente porque terminan muertos. Y cuando Pablo andaba buscando cómo congregarse con la gente, los hermanos tenían miedo y no se rebelaban a él. ¿Qué tuvo que pasar? Bernabé, el que nos dejó, 1,5 millones, fue a encontrarse con Pablo, no en vano su nombre era hijo de consolación, agarró a este Pablo, que antes era un torturador, y lo trajo en medio de los hermanos. Imagínate, nosotros estábamos reunidos acá y viene el Berna. ¿Y con quién viene el Berna? Con el asesino, con el que llevaba preso a los cristianos. Y ahí todos nosotros quedamos mirando, le íbamos a decir así al Berna, y cuando miramos dijimos, ¡ah! ¿Y qué haces con ese loco? Y ahí Bernabé nos cuenta y dice, no, tranquilos, yo lo conozco. Él ahora se convirtió, él es uno de los nuestros. ¿Qué pasó en ese contexto? ¿Dios dice que nosotros teníamos que abrir la puerta a Saulo y meterlo acá adentro? ¿Porque sí? No. El verso nos dice que los hermanos malos tenían miedo, los hermanos faltos de fe tenían miedo y por eso no recibían a Pablo. No dice simplemente que los hermanos, conociendo la historia de Pablo, no querían estar con Pablo y se escondían.
Tanto así que fue que Bernabé tuvo que ir a buscar a Pablo y traerlo y presentarlo. Desde ese día empezó a entrar y salir con los hermanos. ¿Qué nos está diciendo el relato? Vos y yo tenemos que ser iglesia, entender que lo que Jesús quiere de iglesia es esto. Compartir tu vida, compartir tus bienes, abrir la puerta de tu vida y de tu casa. ¿Con quiénes, Juan? Con los que vos tengas testimonio que es para compartir. El verso no está diciendo que vos y yo, que la iglesia tenemos que ir y repartir nuestros bienes y vender nuestra casa y tirar la plata y regalársela a cualquiera que pase y que nos diga yo tengo hambre o yo tengo necesidad. Ah, tomá, apagá tu luz. No, el Señor no dice que hay que hacer eso. Dice que nosotros tenemos que tener esa motivación. Eso es lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿con quién? Yo teniendo el contexto de que estoy en una ciudad donde hay gente que miente y engaña y mata y roba, no puedo andar por ahí diciendo, ay, a mí el Berna me dio $1,5 millones y yo los quiero repartir, ¿quién tiene necesidad? No, yo lo voy a hablar con ustedes. ¿Cuándo lo voy a hablar con ustedes? Cuando yo tenga testimonio de que ustedes son mis hermanos. Y vos tendrías que hacer lo mismo. ¿Cuándo vos abrirías la puerta de tu casa para mí? Cuando vos tengas testimonio de que yo soy tu hermano. ¿Cuándo vos compartirías tu mesa conmigo? Cuando vos tengas testimonio de que yo soy tu hermano. ¿Cuándo vos venderías algo tuyo y saldrías a repartirlo conmigo? Cuando vos sabés que yo soy tu hermano. ¿Cuándo sabés que yo soy tu hermano? ¿Qué dice el verso? ¿El árbol vos lo conocés por los? ¿Y cuánto demora un árbol en dar fruto? Un montón. No es apresurarse a salir a lo loco y decir, ay, sí, mi hermanito, gloria a Dios, vení. Yo no te conozco. Nuestra amiga, ¿cómo es tu nombre? Fernanda. ¿Qué sabe Fernanda quién soy yo? ¿Quién sabe Fernanda quién sos vos? ¿Cómo Fernanda va a venir y confiar en nosotros porque nosotros le decimos que somos iglesia? Podemos ser una manga de ladrones, como dijo Valle, del primero al último. ¿Cómo sabe que nosotros somos gente de confianza? No lo sabe. Quizás Romina le dijo algún comentario. Romina le habló, quizás bien de nosotros, y le hizo saber que está bien, y ella dijo, bueno, porque eso también sirve. No es que vos tenés que conocer a todo el mundo, pero cuando vos conozcas a uno, y ese uno te dé un buen testimonio del otro, acordate, vino Bernabé y trajo a Pablo. ¿Conocíamos a Pablo? No, para nosotros Pablo es un asesino, pero lo trajo Bernabé, y a Bernabé sí lo conocemos. A Bernabé sí dio testimonio. Nos pagó la luz, nos pagó el agua, nos pagó Boca. Bernabé es buena gente. Y si Bernabé viene del brazo de Pablo, nosotros sabemos que Bernabé no quiere engañarnos. Bernabé es un tipo honesto y generoso, es bueno Bernabé. Y trajo a este que para nosotros es un bandido, y Bernabé nos da, no es Pablo que dice, yo soy el fulano. No habla Pablo, habla Bernabé. Bernabé dice, yo les voy a contar, porque yo sé que ustedes confían en mí, yo les voy a contar quién es él. Entonces nosotros que nos conocemos, que somos ya familia, y que tenemos una confianza, y que sería ideal que nosotros podamos invertir en esto. Porque por ahí me dicen, ay Juan, mire que nosotros somos 20, a veces somos 30, y a veces somos 10, qué lindo sería tener la iglesia llena, 200 personas acá. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a querer 200 personas acá? ¿Vas a comer pizza con los 200? ¿Vas a hablar con los 200? ¿Te vas a abrazar con los 200? ¿Vas a conocer a los 200 íntimamente? Nosotros ahora somos 30, vos fíjate, tenemos el trabajo de conocer Fernanda, que vino hoy. ¿Quién es Fernanda? ¿Quién es Fernanda? Vamos a ver quién es Fernanda, qué hace, qué estudia, está en Montevideo, si no, está acá. Tenemos a Daniela no viene hace tanto, Romina no viene hace tanto. ¿Saben que acá se llama David? Tampoco viene hace tanto. Tenemos a Miguel, tenemos a Katy, tenemos un montón de gente que quizás son más nuevos que el resto de nosotros. Nosotros ya nos conocemos un poquito, conocemos a Sandra, yo conozco a Sandra, conozco a Elvira, no preciso, a Claudia. Bueno, y si entre nosotros somos familia, somos iglesia, capaz que nosotros podemos empezar a incluir en la familia más gente. Y capaz que podemos hablarnos de la gente que nosotros conocemos y que pensamos que también puede ser iglesia. ¿Para qué? ¿Para venir el domingo acá a cantar y levantar las manos? No, ¿qué es eso? Digo yo que no hay que tener más los domingos, yo ya lo he pensado, no tener más reuniones de los domingos y dedicarnos a hacer familia. Pero está buena la reunión de domingo. De última, si vos querés que nos conozcan, tenemos la reunión de domingo y es una excusa. Puedes decir, yo quiero que vengas a conocer a una gente y el domingo siempre se reúnen ahí. Entonces podemos seguir reuniendo los domingos y estar y que tengamos la oportunidad de presentarnos y conocernos un poco más. Pero ¿esto qué es? ¿Esto es una parte chiquitita? ¿Esto es iglesia? No. Esto es simplemente una reunión. La iglesia se ve en el día a día, en la semana. ¿Y qué le tenemos que pedir a nosotros al Señor? Y yo creo que nosotros le tenemos que pedir al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque vos sabés los bienes que yo tengo. Vos sabés cómo es mi casa.
Vos sabés cómo es mi interna. Vos sabés el cuidado que yo quiero tener de mis seres queridos. Pero yo, sin embargo, quiero abrir la puerta de mi casa para la iglesia. Pero también puedo caer en el error. Yo tengo 2 hijos pequeños. Mi hija tiene 12, mi hijo tiene 11. Ahora yo quiero meter a la gente en mi casa para que compartan conmigo, que soy iglesia, Dios, gloria a Dios. Sí, pero en mi casa están mis hijos. Y a la persona que yo meta en mi casa va a estar compartiendo el espacio con mis hijos. Y si yo meto un violador en mi casa, capaz que yo no estoy corriendo riesgo, pero mi hija de 12 años y mi hijo de 11 años sí. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Porque puede venir cualquier persona a decirme, yo soy de Jesús, y ser un abusador, ¿o no? Puede venir cualquier persona y decir, yo soy pastor de tal congregación, y puede ser un ladrón, ¿o no? ¿Y nosotros qué precisamos? Tener testimonio, tomarnos el tiempo. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de ser la iglesia que Jesús quiere que seamos. No un grupo de gente que se junta un fin de semana. Ser un grupo de gente que quiere hacer lo que Jesús quiere que sea hecho. Compartir nuestra vida una con otros. ¡Oh, qué desafío! Mirá si no es un desafío. Es obvio que venir a la iglesia es lindo porque yo voy, Dios me limpia, me pongo a cuentas con Dios, creo y me quedo tranquilo de que Dios me perdonó los pecados y me voy a vivir mi vida. Pero eso no es iglesia, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es un estilo de vida que va a exigir de nosotros todo. Y nosotros tenemos que buscar que el Señor nos dé sabiduría para no caer en el engaño. Hay un verso por ahí que dice, si vos agarrás tus perlas y se las tirás a los cerdos las van a pisar porque no las valoran. Y cada perla que vos le tiraste a un cerdo y el cerdo no la valoró, fue una perla que vos malgastaste y no la guardaste para dársela a alguien que quizás sí la necesitaba. Tus perlas son valiosas. Ahora, hay un montón de gente que necesita ser ayudada. Hay un montón de gente que quiere ser ayudada. Pero hay un montón de gente que no está dispuesta a ser familia, que no quiere ser familia, que no le importa nada absolutamente y que lo único que quiere hacer es beneficiarse. Ahí está en nosotros el tener sabiduría. El Señor dice, no todos los que me dicen, oh Señor, los conozco. Mirá que algunos no los conozco. Entonces, te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo, porque esto que está escrito en el libro de los Hechos es el relato de la iglesia de Jesús. La iglesia que Jesús formó. Esa es la iglesia que Jesús formó. Hombres y mujeres que están dispuestos a compartirse. En medio de un mundo donde hay hombres y mujeres que lo único que quieren es beneficiarse. Hombres y mujeres que están llamados a ser honestos y a ser generosos en medio de un mundo donde hay hombres y mujeres que son mentirosos y que solo buscan robar. Esa es nuestra misión. El Señor dice, mirá que te mando como un cordero en medio de lobos. Pero vos y yo tenemos la sabiduría de Dios, vos y yo tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Mi sueño, mi anhelo es que vos y yo podamos ser la iglesia que Jesús quiere que seamos. Una iglesia que trasciende este domingo. Una iglesia que trasciende, obviamente, esta casa. Una iglesia verdadera. Hombres y mujeres que se preocupan sinceramente unos por otros. Hombres y mujeres que se dan a conocer. Hombres y mujeres que no tienen miedo de mostrar sus debilidades, de mostrar sus tristezas, de compartirse. Hombres y mujeres que están dispuestos a compartirse y a compartir. Pero también hombres y mujeres que saben que sus bienes son importantes y que sus bienes les pertenecen. Tus bienes son tuyos, te pertenecen. Tu riqueza es tuya. Tu padre te dice que tu riqueza es tuya. Cada peso, cada bien material que hoy tenés en tus manos no es mío, dice el Señor, es tuyo. Es tuyo. Para que vos lo utilices como vos quieras, para que vos tomes las decisiones sobre tu riqueza. Y cada uno de esos bienes es como una perla. Podés desperdiciarla, podés tirarla o podés usarla bien. Para eso estoy yo, dice el Señor.
Para eso no está Juan Pedro, para eso estoy yo, dice el Señor, para darte de mi revelación, para hablar contigo, para hacerte sentir incómodo o incómoda cuando estés abriendo tu corazón con quien no debes, para motivarte y guiarte y acercarte a las personas que están prontas para ser una sola contigo, para ser familia. Papá, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, así como en el libro de los Hechos, tú traías a las personas que querían ser familia y que querían ser iglesia y tú añadías. Te pido en el nombre de Jesús que lo sigas haciendo hoy con nosotros. Primero, Señor, te decimos, nosotros queremos ser iglesia. Nosotros queremos ser la iglesia que está escrita. Queremos ser esa iglesia que se conoce, queremos ser la iglesia que se comparte, queremos ser la iglesia que está en el Barrio Sur, que está en Villa Española, que está en Flor de Maroñas. Nosotros queremos ser la iglesia que está en Malvin. Nosotros queremos ser tu iglesia, sea donde sea que estemos viviendo, queremos ser tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener estos sueños que son tuyos. Un sueño donde las personas se comparten y comparten, donde los bienes materiales no son lo más importante, donde lo más importante es la honestidad, donde lo más importante es el poder mostrarse tal cual uno es, donde lo más importante es atender lo que está pasando, aprender de los demás, compartirnos, tener tiempo juntos. Oro, papá, en el nombre de Jesús, para que tú nos ayudes a poder en este tiempo tan loco, tan rápido, ayúdanos a poder organizar nuestro tiempo para estar más juntos, Señor. Tú sabes que hoy tenemos que trabajar a veces en 2 trabajos, tú sabes que a veces tener que hacernos cargo de nuestra vida es como que a veces se nos lleva la semana sin que nos demos cuenta, papá. Aún así, en medio de esta locura en que vivimos, ayúdanos a organizarnos, ayúdanos a poder vernos en medio de la semana, ayúdanos a que las redes sociales no sean solo para entretenernos o hacernos perder el tiempo, ayúdanos a que las redes sociales también sirvan como herramienta para que esta familia pueda ser cada vez más fuerte, más conocida y más unida, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Bendecimos a tu iglesia. Sabemos que no somos solamente nosotros, tu iglesia. Sabemos que en todo el país, que en todas las naciones, hay hijos e hijas que tienen el mismo sentir, que quieren ser iglesia, que las reuniones de domingo saben que no les están alcanzando, saben que no es eso lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, danos el valor y la sabiduría para abrir la puerta de nuestro corazón, para abrir la puerta de nuestra casa, para abrir la puerta de nuestra vida. Danos la sabiduría, Señor, danos el valor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aprovecho, Señor, que estoy con mis hermanos, con mi familia, y te pido que bendigas la vida de este esposo que conté el testimonio al principio, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas tus manos sobre este matrimonio, pon tus manos sobre la esposa, Señor, pon tus manos sobre el esposo, Señor, ayúdalos. Ayuda a la esposa, Señor, a mantenerse firme, a creer en ti. Dale fortaleza, Señor, para hacerse cargo no solamente de su trabajo, sino de su casa, de sus hijos. Y ayuda a este hermano, Señor, ayuda a su esposo. Sálvalo, Señor, ilumina su corazón y su mente, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo trabajo del enemigo, reprendemos el obrar del diablo en la mente y en el corazón de nuestro hermano. Declaramos sanidad mental, Señor. Declaramos gozo y declaramos salvación en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oro por mis hermanos que están acá presentes, papá. Oro por mis hermanos y hermanas, sea cual sea su situación. Fortalece nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús.